Buenos días, amigos de YouTube. Este es mi segundo video, segunda parte respecto al cómo evitar las algas en nuestros acuarios. Medidas profilácticas para mantener nuestro acuario libre de algas, segunda parte. En el día de hoy, además de las que le hablé en la primera parte de mi video de cómo evitar las algas, las temibles algas en nuestros acuarios, quiero hablarles cómo mantener nuestro filtro, el filtro de agua, en unas condiciones óptimas para que tengan lo que necesita el filtro para evitar el crecimiento de las algas en nuestra pecera, que es algo que muy pocas personas saben y que muy pocas personas hablan cuando hablan sobre el tratamiento y cómo evitar las algas. Y también una cosa muy importante, la columna de agua en nuestro acuario, como el movimiento del agua, el movimiento de las hojas de nuestras plantas evita el crecimiento de las algas en nuestro acuario, así también como la densidad de la cantidad de plantas que tengamos en nuestro acuario, cómo interviene también en el crecimiento o no de las temibles algas. Bien, comencemos con el filtro. Primeramente, el filtro, además de tener un carácter de limpieza, de mantener el agua cristalina en nuestro acuario, tiene algo más importante aún todavía que hacer, y no es solamente mantener el agua de nuestro acuario cristalina. El filtro es el que alberga las bacterias buenas del agua de nuestro acuario. Es decir, lo que mantiene el agua saludable, la química del agua de nuestro acuario saludable, son las bacterias que habitan en el filtro de nuestro acuario. Además de las que habitan en la grava, porque la grava también es un filtro biológico, porque debajo de la grava se habitan también, si tenemos una alimentación balanceada de nuestros peces, habitan también la colonia bacteriana buena de nuestro acuario, pero fundamentalmente en nuestro filtro. ¿Por qué? Porque por ahí pasa toda el agua de nuestro acuario, y si tenemos una buena colonia de bacterias en nuestro filtro, eso va a evitarnos muchos problemas y dolores de cabeza. Les voy a explicar por qué. Miren, hermanos, el filtro fundamentalmente su trabajo es mantener el agua saludable, libre de algas, de bacterias malas y de cosas que no son necesarias, que son malas para las plantas y para el acuario. Aquí ustedes ven estos canutillos de porcelana que ven ahí. En los poros de esos canutillos se alberga más del 80% de la bacteria que habita en nuestro acuario. Y les voy a explicar ahora el trabajo que hacen esas bacterias. En la química del agua se divide fundamentalmente en tres partes. Se divide en los fosfatos, que es algo bueno para los peces y para las plantas, porque el fosfato alimenta a nuestros peces y a nuestras plantas fundamentalmente. Pero está en lo que es cuando los peces hacen las heces fecales y el desecho de los alimentos que se pudren en el fondo. Eso crea un producto químico que se llama amonia, que desprende amoníaco en el agua, que mata, es letal para nuestros peces y corrompe el agua. Pues bien, si nosotros tenemos una colonia bacteriana en nuestro filtro suficientemente poderosa, ese amoníaco, hay una especie de bacteria dentro de las bacterias buenas, que usa ese amoníaco para transformarlo en nitrito, no nitrato, sino en nitrito. Ese nitrito, luego que el fosfato es formado en nitrito, es bastante perjudicial. Pero bueno, ese tipo de bacteria pasa al fosfato, que es mucho más malo, la amonia, que es mucho más malo que
que el nitrito lo pasa de amoníaco a nitrito. Es decir, el trabajo de esa bacteria es hacer esa transformación de amonia a nitrito. Luego hay otra bacteria en el filtro que transforma el nitrito a nitrato, que es perjudicial, pero no es tan perjudicial como el nitrito. Es decir, el nitrato se puede tener, incluso es necesario tenerlo en la columna del agua de nuestro acuario, porque de él también se alimentan las plantas. Y no es tan perjudicial como el nitrito. Es decir, el nitrato se puede tener en cantidades de 5 a 10 o algo así, de 5 a 9 por cada litro de agua. Y el nitrito, ya les digo, se debe tener siempre en cero. Si tenemos una buena colonia bacteriana en los canutillos del filtro de nuestro acuario, pues ese balance de amoníaco, nitrito a nitrato y fosfato se va a mantener en niveles correctos, en niveles balanceados. Y eso es lo que hace que nuestras plantas se mantengan bien verdes, el agua cristalina, los peces estén saludables, no haya hongos para los peces, pero fundamentalmente el agua va a estar saludable. Las plantas con esas condiciones de agua, sin nitrito, con poco nitrato, suficiente fosfato y cero de amonia, van a crecer rapidísimo, evitando con esto el crecimiento de las algas. Quiere decir, las bacterias, la colonia de bacterias en nuestro filtro es una de las cosas fundamentales para mantenerla saludable y fuerte, para mantenernos libres de algas en nuestro acuario. Estas bacterias contribuyen a que el agua esté saludable y que tengan suficiente nitratos y fosfato para absorber, para tener su crecimiento, aparte del abono que le suministramos. Estas bacterias ayudan a las plantas a nutrirse y entonces a crecer rápidamente. A las plantas crecer rápidamente, a tener un acuario plantado. No se trata de comprar plantas y plantar, porque si esa planta no tiene suficientes raíces debajo de la grava y no tiene suficientes raíces, las que desarrollan raíces en sus troncos, pueden ver que raíces tan bellas y saludables tienen. Miren, pueden dejar ver si se las acerco más. Pues si no, las plantan y no tienen esas raíces, pues sencilla y llanamente no van a resolver ningún problema en nuestro acuario controlando las algas. Ellas tienen que estar suficientemente fuertes y saludables, con bastantes raíces en el tallo y debajo de la grava, para combatir el crecimiento del alga. ¿Por qué sucede esto? Mientras más plantas saludables creciendo, vivas, tenemos en nuestro acuario, menos posibilidades del crecimiento de las algas van a tener, porque las algas consumen lo mismo que consumen las plantas. Las algas son plantas, señores. Las algas hacen el mismo funcionamiento de la planta. Las algas hacen la fotosíntesis, las algas consumen oxígeno de noche y CO2 de día, consumen también los nitratos del agua, consumen los fosfatos, los abonos. Y si no hay suficientes plantas fuertes y saludables para luchar contra esas plantas, contra esas algas, pues las algas van a tomar avance. Es como tener un ejército más débil que el enemigo va a ganar. Necesitamos tener un ejército de plantas saludables para combatir esas algas. Bien, ya terminamos con el primer paso, tener una colonia bacteriana buena para combatir las algas, tener un buen ejército de plantas saludables para combatir las algas y tener una corriente de agua suficientemente poderosa para no dañar las hojas de nuestras plantas, pero así para mover el agua en nuestro acuario. Señores, las algas, no hay nada que odien más que el movimiento del agua dentro del acuario. Cuando las algas sienten que el agua se está moviendo, es como un riachuelo que se está moviendo constantemente. No van a ver esas algas en los riachuelos esas de agua cristalina. La gente dice, oh, mira qué riachuelo tan lindo, qué agua cristalina tan limpia. ¿Por qué? Porque se está moviendo el agua. Cuando el agua se estanca,
se ven las algas, se ven el lino ese que sale en los charcos estancado, la podredumbre, cuando está estancada el agua, cuando el agua está corriendo, como ven aquí en mi acuario, ven las plantas como se mueven gentilmente, sin atropellar. Tampoco es una corriente de agua esa como ponen algunos, que es un jet, es un turbo. No, es una corriente de agua gently flow, como dicen en inglés, imitando una perfecta corriente de un arroyo tranquilo, ¿entiendes? De eso se trata la agricultura, de disfrutar y tener a nuestras plantas y peces lo más contento posible. Pues bien, al mantener esta corriente de agua, las algas no van a tener esos chances tan grandes de crecer. Y además, señores, una cosa que les quiero decir: la corriente del agua y el CO2 son directamente proporcionales. El CO2 no es solamente crear el CO2 para que toque las hojas de las plantas, no es solamente con el toque, que llegue y toque, sino la corriente de agua, el movimiento del agua a través de las hojas, ayuda a hacer la fotosíntesis como en un 70% más poderoso que aquellas plantas que están sin moverse. Eso lo he leído en algunos sitios científicos de la internet. Quiere decir, cuando la corriente de agua pasa por la hoja, el CO2, ella hace una fotosíntesis mucho más fuerte, más poderosa que si la planta estuviera estática, sin movimiento. Quiere decir que esto es otra de las condiciones que evita el crecimiento de las algas. Es la corriente del agua, señor. Dijimos entonces que la colonia bacteriana en el filtro. Dijimos entonces que suficiente cantidad de plantas saludables creciendo, no es comprarlas y llenar el acuario ya que se mueran, no, tienen que estar fuertes, prendidas y creciendo, presas como le decimos en nuestro país, y una corriente de agua suficientemente gently, agradable para las plantas y los peces del acuario. Miren cómo disfrutan esos peces ahí nadando contra la corriente del agua, como si estuvieran en un pequeño arroyo, como los salmones cuando nadan, van del océano a las montañas a poner los huevos. Este tipo de tetra le gusta, parece, nadar contra la corriente del agua, porque se la pasan jugueteando ahí en contra de la corriente. Pues nada, hermano, eso es lo demás que quería agregarle a mis videos de cómo evitar el tratamiento, cómo evitar el crecimiento de las temibles algas en nuestro acuario. Y en próximos videos les voy a hablar a cómo lograr una colonia bacteriana en nuestro acuario bien poderosa, sin tener que suministrarle químicos ni... Mientras menos químicos le suministremos a nuestro acuario, mejor se va a sentir nuestras plantas y nuestros peces. Que disfruten de mi acuario. Es un acuario de 20 litros, no es un acuario grande, pero es un acuario bien balanceado, que es lo que más se disfruta de un acuario. No importa el tamaño, muy grande o muy pequeño, si no está bien balanceado y las plantas están creciendo regularmente y los peces no están contentos, pues de nada nos vale. Por favor, suscríbanse, como siempre les pido de favor, para compartir opiniones, para mejorar unos a los otros, nuevas experiencias, que creen de mis videos, un like y que Dios los bendiga. Un abrazo, hermano. Hasta luego.